Buenas tardes, Flora Yavneson de Nurco, Marcos Yavneson. Es para Enlace Judío un honor poderlos entrevistar y platicar del doctor Jacobo Yavneson, Zichrono Libraja, y de toda la familia de tu mamá. Yo quisiera que ustedes vayan contestando como ustedes vayan queriendo, o les voy haciendo las preguntas a uno o al otro. Flora, ¿en dónde nacieron tus padres? En Lituania. Mi mamá en una ciudad que se llamaba Alytus y mi papá en una ciudad pequeña, en un pueblo en Štětí que se llamaba Pren. Ok. ¿Sí? ¿Y ahí vivieron hasta que llegaron a México? No. Flora. ¿O quieres contestar tú, Marco? No, mi papá nació en 1902 y mi mamá en 1906. Y a los 18, 19 años, mi papá se fue a Francia a estudiar para medicina. Y mi mamá lo alcanzó 3 años después y estaban en París. Y ahí acabó él de médico y ella de partera. En esa época pusieron una pequeña clínica donde empezaron a recibir a bebés. Pero por algún motivo teníamos un tío que se llamaba el tío Isaac, que llegó a México antes, como por 1900, creo que 1900, como 5 años antes. Y le escribió a mi papá unas cartas y le dijo que en México estaba llegando mucha inmigración europea, que creemos que era cuando empezaron a llegar la gente de España, los que salieron de España, y le escribió a mi papá que estaban buscando médicos europeos. Corrígeme, Flora, si ves que me equivoco. Y entonces mi papá decide dejar a mi mamá y a mi hermana Red, que había nacido a los 4 años en Francia, y él viene a México a estudiar, a ser médico. Pero aquí no lo reconocen su título de doctor. Entonces, en 2 años se echa título de suficiencia a toda la carrera y de ahí lo mandan a Ixtapan de la Sal a hacer su servicio social. De ahí tú tomas adelante, Flora, síguele. Y entonces mi papá mandaba cartas a París. Tenemos inclusive cartas de ellos. La primera etapa eran en ruso, cuando estaban mi mamá en Lituania todavía y mi papá ya en París. Era en Toulouse donde estaba estudiando medicina. Después, cuando acabaron, se fueron a París. Y entonces, y después mi papá y mi mamá se escribían cartas hasta que ya en 39 empezaba la guerra y entonces estaba muy fea la situación por allá y mi papá consiguió, con la ayuda de sus hermanos que tenía aquí, que son los que lo habían traído, le consiguieron la ciudadanía mexicana para mi papá, mi mamá y mi hermana. Y ellas llegaron, mi papá llegó en 36 y mi mamá en 39. Ya realmente fuimos muy afortunados porque si no han llegado no existimos, ¿verdad? Y mi hermana Flora fue el producto del reencuentro de ellos dos. Ella nació 2 o 3 años después. En 42. Sí, nació. Ella es el producto de eso. Y ya fui el accidente después. No, fuiste el gran anhelo de mamá de tener un hijo varón y ponerle el nombre de su papá, porque eso era muy importante para mi mamá. A Arlet le pusieron el nombre de mi mamá, de su mamá, ¿sí? A mí el de la bisabuela y a ti, Marcos, te pusieron el nombre de tus dos abuelos.
el de un lado y el otro. Ah, fíjate. Al llegar a México, Ujú. ya tener todos los papeles, tu papá sé que empezó a trabajar dentro de la comunidad y era el doctor de la, pues que iba a las casas de todos, si no de todos, de una parte muy importante de la comunidad ashkenazí aquí en México. Así es, eso es correcto. Y déjame nada más hacerte un pequeño paréntesis. Cuando iba mi papá a las casas, las señoras le regalaban mermeladas o le regalaban chiles en vinagre. Entonces, cuando nosotros a veces nos sentábamos a comer, nosotros ya sabíamos de qué casa había estado porque dependiendo de lo que le regalaban, de ahí había estado. Y quisiera saber cómo fue la idea de tu papá de formar la OCE. Mi papá conoce la labor de mi papá y mi mamá, los dos, porque estaban muy metidos en el asunto médico en París y conocen la labor de la OSDE desde, creo, Lituania o Francia, porque la OSDE se inicia en Rusia. Inclusive sus siglas son en ruso, que no te las puedo yo decir, pero es algo así como Organización para la Protección Infantil, algo así. Yo no me acuerdo muy bien, pero siempre estuvo muy identificado con eso y con la labor social. Entonces, llegando a México, para empezar a hacer contactos sociales y para empezar a tener relaciones con otros médicos y con la comunidad, pues trae la sucursal de la OSDE a México y la inician aquí. ¿Sí? Él la dirige muchísimos años. Y él contacta a médicos para que se unan a esta gran labor. Sí, parece que sí. Contactaron a mucha gente, muchos médicos. Tenían una clínica. Lo primero que hicieron, yo me acuerdo que habían dos cosas. No sé qué fue primero, qué fue después, pero yo me acuerdo que tenían dos. Tenían una clínica aquí que veían pacientes de externos. O sea, venían la gente y se atendía con el médico general y con el pediatra y había un departamento de odontología que después, cuando yo ya estaba terminando la carrera, mi hermana y yo entramos a trabajar ahí. Y tenían una casa en Cuernavaca, que era donde mandaban a los niños pobres de la comunidad, no nada más ashkenazim. Yo me acuerdo que a la consulta dental llegaban de todas las comunidades y mandaban en invierno, en verano, en vacaciones, mandaban niños de campamentos y cosas de ese tipo. Esas fueron las primeras, parece, actividades. Después empezaron a juntar para mandar a Israel. Primero era la comunidad y después para mandar dinero a Israel. Inclusive en una época construían. Mi papá fue una vez a inaugurar allá una clínica que está a nombre de mi papá y de mi mamá. No sé en qué kibutz, ni sé en qué pueblo, pero es una clínica que está fuera de la escuela, para que los niños, mientras estaban en clases, fueran a curarse los dientes, a checarse con el médico, y eso también lo hizo la OSDE. Mi papá funda dos comités de damas que empiezan a vender boletos. Eso es parte de nuestros recuerdos de la infancia, ¿verdad? Sí. Y acompañar a mi mamá al centro a venderle boletos, ahí en Madero, a todos los joyeros, subir y venderle un boleto mientras nos llevaban a comprar ropita interior.
Y además, Einstein le manda una carta de agradecimiento a mi papá por la representación del trabajo de la OSDE que tuvieron cuando se liberaron los niños de los campos de concentración. La idea que tenían muchos huerfanitos, y entonces la OSDE de México ofreció traerse niños huerfanitos de Europa, sobrevivientes, y no sé muy bien qué iban a hacer, si iban a poner un orfanato, no conozco yo bien cuál era el programa, pero Einstein le escribe a mi papá una carta dándole las gracias porque decidieron, OSDE, Einstein también estaba incluido en los programas de OSDE, decidieron mejor llevar a esos niños a Israel. Entonces le escriben una carta muy linda, que esa carta está en la OSDE, te pueden prestar la carta y sacarle una copia, y está muy linda esa carta, ¿verdad? Nosotros la tenemos, todos nuestros hijos la tienen. Pero además de eso, lo que también crea más adelante mi papá, porque a lo mejor ya se estaba aburriendo, fue Maguen David Adom en México. Y empezó en las últimas fases de su vida, también se dedicó tanto a la OSDE como a Maguen David Adom. No, y en las últimas fases de la vida, en los últimos años, crea Latin OSDE. Y él es el presidente de Latin OSDE por 10 años. Hacían eso. Ahora, todo eso era simultáneamente con ser médico 24 horas al día. Porque no importaba qué horas, ¿verdad? Nos despertaba el teléfono a la hora que fuera. Mi papá levantaba el teléfono, se ponía una boina tipo francesa y se salía y se iba a ver pacientes. Y aparte de eso, también tenía todo el apoyo, tenía una infraestructura familiar muy fuerte. Para empezar, tenía a mi mamá que estaba las 24 horas al día contestando el teléfono, porque antes no había otro medio, y apuntando las direcciones, apuntando eso, inclusive dándoles receta a los pacientes. Tome esto mientras llega el doctor. Y coordinando a mi papá de un lugar de donde estaba, le hablaba por teléfono a la casa de donde estaba, le decía, ya tienes otras visitas y tienes que ir aquí, aquí y aquí. Sí, entonces era una labor realmente de equipo de los dos. Estuvieron muy, muy involucrados en todo eso. Sí, y la OSDE también. Yo diría, perdón que te interrumpa, que sí era una labor de los dos, pero creo que era una labor familiar. Porque ustedes, por lo que tú me platicaste, Flora, estaban involucrados en toda la labor de la OSDE, en toda la labor de tu papá como médico y en la ayuda también a tu mamá dentro de la casa como secretaria del doctor. Sí, cuando aprendimos a escribir, sí, y contestábamos. El teléfono teníamos que anotar los números, si no el nombre porque eran trabalenguas, sí el número de teléfono. Alguien tenía que estar siempre en la casa. Si no estaba mi mamá, tenía que estar una muchacha, teníamos que estar nosotros, porque era una labor familiar completamente. Y teníamos un tío que también nos ayudaba. Le hacía, mi hermana de chica decía que ella tiene una mamá y dos papás. Sí. Así fue. Y así fue. Y sí, la verdad que ser hijos de un doctor con toda esa energía, pues pagábamos un precio, y un precio era que cuando él llegaba y había estado despierto toda la noche, nosotros teníamos que estar en silencio
calladitos, y él llegaba y le encantaba escuchar la música clásica. O sea, se descansaba escuchando música clásica y esperaba que le llegara la siguiente llamada telefónica para irse. Pero no únicamente eso, él tenía un maletín y cuando nosotros nos íbamos a Acapulco, toda la familia que él, a lo mejor íbamos una sola vez al año a Acapulco, todavía hasta ahí se llevaba el maletín. Y yo me acuerdo estando en la playa, llegaban, doctor, mire qué bueno que lo encuentro acá, me duele esto, me duele aquello, y ahí casi les daba la consulta. Así de que éramos una familia atendiendo no únicamente a mi papá, sino a los pacientes de mi papá. No, y realmente nuestro comportamiento estaba muy regido por ser los hijos del doctor Jafnoson, ¿verdad? Yo llegué una vez a una fiesta de 15 años y todo el mundo, ¡ay! ¿Tú eres la hija del doctor Jafnoson? Sí, ayer estuvo tu papá en mi casa y yo me quedaba con los ojos cuadrados porque yo hacían 3 días que no lo veía, más que dormido o comiendo, ¿verdad? No únicamente eso, déjame decirte que antier estaba en el club y se acerca una persona un poco más joven que yo. Me dice, ¿tú eras el hijo del doctor Jarnuson? Le dije, sí. Ah, pues tu papá venía a mi casa. Hasta, ya te estoy hablando, mi Hoy en papá día. muy de hoy en día. Sí dejó mucha huella en la comunidad y en muchas personas, mi papá. Sí. ¿Algún recuerdo que tengan en especial, alguna anécdota que me puedan platicar de su papá? Mira, mi papá siempre nos dijo a nosotros, lo único que les puede heredar en la vida es educación, es lo único que va a sobrevivir eso. Así que les pido a cada uno de ustedes que acaben una carrera y ya después de que acaben la carrera pueden hacer lo que quieran con su vida. Y así fue. Arlette acabó de dentista, Flor acabó de dentista, yo acabé de ingeniero electrónico. Pero ese era su legado histórico hacia nuestra familia. Y es más, y hasta hoy en día todavía llega el legado más lejos, porque ahora tengo una nieta que ya está estudiando, está ya en primer año de la carrera de medicina en la Anáhuac. Así es de que hasta ahí llega la carrera. Y además de eso, Flora se escogió a un médico para que no extrañara la medicina, se casó con un médico también. Así es de que por todos lados la medicina siempre ha rodeado a nuestra familia. Mira, yo tengo un recuerdo muy lindo. Yo estaba en el consultorio. Mi papá luego le gustaba venirme a visitar al consultorio. Y entonces, cuando hacía visitas ahí por Polanco, llegaba al consultorio, entraba, se sentaba un rato. Yo también iba a casa de Arlette, se sentaba y tenía la satisfacción de vernos trabajando. Pero un día estoy en el consultorio y suena el teléfono y es mi papá. Y me dice mi papá, yo estoy muy angustiado y muy preocupado. Papá, ¿por qué estás tan preocupado? Mi mamá ya se había muerto entonces. ¿Por qué estás tan preocupado? Estoy preocupado por tu hermano, porque yo no entiendo qué está haciendo. No sé si lo que está trabajando va a tener futuro. Si acababas de llegar de Israel y estabas haciendo unas cosas y mi papá no entendía nada de lo que estabas haciendo. Y dice, lo debía haber dirigido hacia alguna carrera médica o biológica que yo entendiera, y se queda callado, en silencio, y dice, no, uno nunca debe arrepentirse de lo que hizo por los hijos, porque siempre deseó lo mejor para ellos. Bye bye, y me cuelga. Sí. Ahorita yo puedo decirles que la OCE es una institución increíble, increíble en la forma de tratar a sus pacientes, en la forma de dedicarse a la comunidad. Sí, sí, eso lo sabemos. Sí, pero, o sea, yo sí lo quiero decir porque el approach que tiene, el acercamiento
los médicos, enfermeras, personal administrativo al paciente es increíble. Ahora, yo te voy a contar algo. Uno de los sueños dorados de mi papá era hacer un hospital judío. Y entonces llegaron a juntar, porque él era muy bueno para convencer a gente que donara y que diera. Entonces llegaron a juntar bastante para comprar un terreno. Y ese terreno lo compraron en Las Águilas. Era una zona que era accesible, ¿no? Y compraron un buen terreno. Pero ¿sabes qué les pasó? Que les construyeron el periférico a la mitad del terreno. Entonces les cayó por completo el proyecto. El proyecto y el sueño y el ideal, se les complicó muchísimo. Y realmente se tardaron muchísimos años en poder crear esta clínica. Y esta clínica ya no le tocó a mi papá, porque él fue posterior a él, pero es parte de la herencia que estaría feliz de saber que se logró, ¿no? Si quieres te puedo contar una historia que me contaron los amigos de la Universidad Hebrea. Había una señora que les había dicho a la Universidad Hebrea que les iba a dejar muchísimo dinero, ya era la última que quedaba. Y ellos le decían, ya déjenlos ahorita, señora. No, yo no se los voy a dejar, antes de que me muera se los voy a dejar. Ya cuando la señora ya estaba muy viejita, y llegó mi papá a verla y ya le dijo, mire señora, la verdad, pues ya no le veo aquí mucha esperanza. Dice, ¿por qué no hacemos de lo de la Universidad de Hebrea? Dijo, ay, sí, se me había olvidado, dice la viejita. Entonces agarró mi papá una servilleta, y eso me lo contaron los presidentes de la Universidad de Hebrea, y ahí a puño y letra escribió, dejo mi herencia, a la fundación, a nombre de mi marido, de la Universidad de Hebrea. Y ahí lo firmó y se lo dio. Mi papá agarró esa servilleta y se la entregó a Becker, que era el presidente de la Universidad de Hebrea, y con eso pudieron sacar el dinero que no había herencia, y con eso lo recobraron y se lo dieron a la Universidad de Hebrea, que enseña la integridad que tenía mi papá. Pero yo voy a complementar esta anécdota. Esa señora era viuda y ya estaba muy sola y no sabía a quién dejarle su herencia y cómo dejarlo. Mi papá la sentó un día, le dijo, mira, ustedes no tienen hijos, ni tienen familia. La única familia parece que vivía una hermana vieja allá en Rusia. No tiene. ¿Por qué no haces una beca a nombre de tuya y de tu marido para que sobreviva el nombre de ustedes? Y así la convenció que le dejara el dinero a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora sí se tomó su tiempito. Claro, y eso yo creo que ustedes como hijos deben de sentirse muy orgullosos de la herencia que recibieron. Es cierto. Mira, de lo que estamos muy orgullosos es del ejemplo que nos dieron nuestros papás de una honestidad, de labor social, de ayuda al prójimo, ¿verdad? No había día, no había noche, siempre estaban dispuestos. Y lo que más le importaba es que seamos, como dicen en Yiddish, a good mensch. Good mensch. Exactamente. Para el aquí. Sí. Pues yo quisiera, si quieren algo que nos quieran dejar a nosotros, porque parte de la historia de tu papá ya está hablada en muchos lados. Yo por eso lo que quería era hablar de la familia, y les agradezco mucho que me hayan hablado de su mamá, de sus viajes, de la vida familiar,
Eso es lo que para mí era más importante. No demerito en ningún momento la importancia que tuvo el doctor dentro de su profesión, pero la importancia dentro de la familia y lo que dejó dentro de esa familia es muy importante. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ustedes, si quieran agregar algo más. Pues le gustaba la sopa muy caliente, si quieres saber un detalle tan así. Y los 3 hijos veíamos cuando se acababa la sopa, cómo todavía humeaba un buen rato la sopa. Nunca entendimos cómo podía tomarse esa sopa. Y Detalles de esos. aparte, comía a una velocidad impresionante, porque comía entre un telefonazo y otro telefonazo. Entonces, nosotros comemos muy rápido, o comíamos. Yo como muy rápido, ¿tú también? Sí. También. Sí, que a veces nos ha pasado que estamos con un grupo de amigos que no nos conocían de antes y nos sentamos todos a comer y Arlet, Flora y yo ya acabamos y los demás apenas van empezando. Eso se hereda. Aprendimos a comer muy rápido. Sí, no voy a hacer que nos quiten la comida en el interior. No vaya a ser que nos tengamos que ir a ver a dónde a hacer una visita. Pues les agradezco mucho